Les doy la más cordial de las bienvenidas a la explicación de este tutorial correspondiente al módulo 12, semana 1. Tenemos aquí en pantalla el ejercicio que vamos a ver en este tutorial. El ejercicio dice lo siguiente: resuelve los problemas siguientes. Un ion positivo de litio está formado por un núcleo con 3 protones, 4 neutrones y 2 electrones orbitando alrededor de él. Las cargas y masa de esas partículas se encuentran en la siguiente tabla. Antes de continuar con la explicación, he modificado los datos con fines de explicación de este tutorial. Sin embargo, el procedimiento para la realización de los mismos es parecido al que van a encontrar en su actividad integradora. Tenemos entonces aquí en pantalla cierta información que es importante considerar. Por ejemplo, la información que vamos a considerar en este caso son las partículas subatómicas que se encuentran dentro del núcleo de este ion de litio. En este caso consideraríamos los 3 protones que van a estar en el núcleo y los 4 neutrones también que van a estar en el núcleo. Alrededor de este núcleo van a estar girando los 2 electrones. Esta tabla que vemos aquí nos muestra la carga en coulomb del electrón y también nos muestra la carga en coulomb del protón. Los electrones van a tener carga negativa y los protones van a tener carga positiva. Los neutrones no tienen carga, por eso aquí aparece 0. Además, en un átomo de litio, el electrón y el núcleo tienen en promedio una misma separación de 3.5 por 10 a la menos 11 metros. Esto es la distancia que hay del electrón al núcleo o viceversa, del núcleo al electrón. A continuación vamos a ver el primer inciso. En el primer inciso nos dicen lo siguiente: a partir de lo anterior, encuentra la magnitud de la fuerza eléctrica entre el electrón y el núcleo del litio considerando la siguiente fórmula, y la fórmula que nos van a dar es la ley de Coulomb, que es la que vemos aquí en pantalla, donde la fuerza va a ser igual a la constante de Coulomb por el producto de la carga 1 por la carga 2 dividido entre la distancia al cuadrado. Vemos aquí en pantalla también lo que sería la representación esquemática de lo que nos están pidiendo. En este caso, aquí tenemos un ion de litio. En su actividad integradora van a encontrar helio. Sin embargo, el procedimiento para realizar el ejercicio es el mismo. Entonces, aquí el que vamos a considerar que en el núcleo hay protones y hay neutrones. En este caso, en este ejercicio, hay 3 protones y hay 4 neutrones. En el caso de los electrones que están representados con esta bolita naranja, son 2. Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que calculemos la fuerza que hay del núcleo al electrón. Y aquí lo podemos ver representado. Aquí tenemos la carga positiva del protón del núcleo y aquí tenemos la carga negativa del electrón. Es decir, la distancia que hay de este punto a este punto, que en este caso va a ser 3.5 por 10 a la menos 11. Entonces, esto sería la representación esquemática del ejercicio que nos están pidiendo. Aquí podemos ver el análisis dimensional de la ley de Coulomb. Aquí podemos ver las unidades de la constante K, que en este caso es la constante de Coulomb. Sus unidades son Newton por metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. Las unidades de las cargas, carga 1 y carga 2, sería Coulomb y Coulomb. En este caso, como es Coulomb y Coulomb, sería Coulomb por Coulomb, Coulomb cuadrado. Y podemos ver aquí claramente cómo se elimina, porque aquí tenemos un Coulomb abajo, un Coulomb cuadrado abajo y un Coulomb cuadrado acá, entre metro cuadrado, que es la distancia. Como en este caso es metro al cuadrado, sería metro cuadrado. Aquí podemos ver que nos va a quedar como Newton metro cuadrado, porque ya se eliminaron los Coulomb cuadrados. Y aquí podemos ver cómo se elimina también el metro cuadrado. En este caso eliminamos este de arriba con este de abajo. La unidad de la fuerza entonces va a ser Newton. Es importante también mencionar que esta constante K, que es la constante de Coulomb, va a equivaler a 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado, Coulomb cuadrado. Este es un dato constante que no cambia y no varía. ¿Cómo resolvemos entonces este ejercicio para poder obtener la fuerza eléctrica? Vamos a aplicar entonces lo que es la ley de Coulomb, que es esta fórmula que tenemos aquí. Lo primero que vamos a hacer es obtener las cargas, la carga 1 y la carga 2. La carga 1 para mí va a ser la carga del núcleo, representada por el protón positivo, y la carga 2 va a ser la carga del electrón, en este caso negativa. Lo primero que vamos a calcular es la carga del electrón. Tenemos aquí en pantalla 2
¿Por qué 2? Porque en el ejercicio inicialmente se plantea 2 electrones. Entonces por eso se coloca 2 por menos 1.602191 por 10 a la menos 19. ¿Por qué colocamos eso? Porque esta es la carga eléctrica del electrón, que en este caso es negativa. Entonces multiplicamos esto por lo que está dentro del paréntesis y nos debe de dar lo que tenemos aquí en pantalla. Vamos a comprobarlo. Colocamos 2 por, abrimos paréntesis, colocamos menos 1.602191 y vamos a colocar por 10 a la menos 19. Entonces apretamos esta tecla que dice por 10 a la X, colocamos menos 19, cerramos paréntesis y nos va a dar como resultado menos 3.204, que es lo que tenemos aquí, por 10 a la menos 19 Coulomb, que es la unidad de carga. Entonces ya tenemos la carga del electrón. Ahora vamos a calcular la carga del protón. La carga del protón en este caso va a estar dada por 3. ¿Por qué 3? Porque en el ejercicio planteamos 3 protones. Dijimos que eran 3 protones. La carga del protón es 1.602191 por 10 a la menos 19. Acuérdense que la carga del protón es positiva. Entonces colocamos 3 por 1.602191 por 10 a la menos 19. Y esto es lo que nos va a dar. Vamos a comprobar. Colocamos entonces 3 por 1.602191. Apretamos esta tecla por 10 a la menos 19 y el resultado que nos va a dar es 4.8065 por 10 a la menos 19, que es lo que tenemos aquí en pantalla. Esta sería entonces la carga del protón y sería positivo. Posteriormente vamos a colocar la distancia que hay en este caso del núcleo del electrón, que es lo que estamos aquí representando en la parte de abajo. La distancia va a ser 3.5 por 10 a la menos 11 metros. Aquí lo colocamos. Posteriormente sustituimos los datos, porque ya tenemos el producto de las cargas, que ya lo obtuvimos aquí. Ya tenemos también la distancia y ya tenemos también la constante de Coulomb. Entonces vamos a hacer todo lo que está arriba, que en este caso sería 9 por 10 a la 9 por 4.80 por 10 a la menos 19 por menos 3.204 por 10 a la menos 19. Y posteriormente vamos a elevar este 3.5 al cuadrado. Finalmente vamos a hacer una división. Vamos a hacer primero lo de arriba. Colocamos entonces 9 por 10 a la 9. Colocamos aquí la multiplicación, abrimos paréntesis, colocamos 4.8065, colocamos por 10 a la menos 19, cerramos paréntesis, colocamos nuevamente por, abrimos paréntesis, colocamos menos 3.204, apretamos esta tecla por 10 a la X y aquí vamos a colocar a la menos 19, cerramos el paréntesis y vamos a dar igual. Y aquí podemos ver el resultado, menos 1.386 por 10 a la menos 27. Aquí lo tenemos, menos 1.386 por 10 a la menos 27. Aquí podemos ver la comprobación. Ahora vamos a hacer lo que está en la parte de abajo, que es la distancia. Entonces vamos a colocar 3.5, apretamos esta tecla, por 10 a la menos 11 y vamos a apretar aquí al cuadrado. El resultado me va a dar 1.225 por 10 a la menos 21. Entonces ya tenemos ahí los productos de arriba y la distancia de abajo. Vamos a hacer la división. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a colocar menos 1.3860. Apretamos esta tecla por 10 a la X, colocamos a la menos 27, apretamos la tecla entre. Abrimos el paréntesis para expresar una división, colocamos 1.225 por 10 a la menos 21, cerramos paréntesis y esto me va a dar igual a menos 1.131 por 10 a la menos 6. Vamos a comprobar cuánto nos da. Aquí podemos comprobar claramente que es el mismo resultado, lo que nos está dando con signo negativo. Recuerden que menos entre más nos va a dar menos. En este caso estoy haciendo uso del valor absoluto, por eso lo dejo como negativo.
Si yo no lo expresara como valor absoluto, puedo entonces colocar aquí un signo positivo y aquí me quedaría el mismo resultado, pero con signo positivo y también sería válido. Entonces la fuerza eléctrica que hay entre el electrón y el núcleo de litio sería menos 1.1314 por 10 a la menos 6 newton. Recuerden colocar la unidad y recuerden ir haciendo correctamente los cálculos considerando en este caso las potencias que tenemos aquí, porque esto es muy importante. Muy bien, tenemos el siguiente ejercicio 1.2. Tomando en cuenta que 1 ampere de corriente significa que circula un coulomb de corriente por cada segundo. Esta información la podemos ver aquí en los datos. Pregunta: ¿cuántos electrones circulan por segundo en el cable de un cargador de celular que tiene corriente de salida de 2 amperes cuando está en funcionamiento? Entonces nos están pidiendo en este ejercicio que yo calcule la cantidad de electrones que circulan por segundo. ¿Cómo realizo yo este ejercicio? Primero que nada me están dando una pista. La pista que me están dando es que 1 ampere de corriente significa que circula un coulomb de carga por cada segundo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? 1 ampere es igual a 1 coulomb por segundo. Otro dato que me están dando es la intensidad de corriente que aparece en el ejercicio. En este caso me están diciendo que el cable del celular tiene una corriente de salida de 2 amperes. Aquí lo estamos colocando. La intensidad entonces es igual a 2 amperes. ¿Qué otra información tengo? La intensidad de corriente va a ser igual a la carga entre el tiempo. Esta es una fórmula que yo voy a usar. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es el despeje de la carga, porque a mí me interesa saber cuál es la carga que hay en ese alambre. Entonces para despejar lo que hacemos es, este tiempo está dividiendo, va a pasar multiplicando y me va a quedar entonces carga es igual a intensidad por tiempo. Entonces ya con esto yo puedo saber la carga. Entonces sustituimos la intensidad de corriente, en este caso va a ser 2 amperes. Sabemos que los amperes equivalen a coulomb por segundo. Como son 2 amperes, entonces van a ser 2 coulomb por segundo, que es lo que pongo aquí. El tiempo en este caso va a ser 1 segundo, porque en el ejercicio me dicen por cada segundo. Entonces eliminamos este segundo con este segundo y me va a quedar 2 por 1, 2 coulomb. Con esta información yo ya puedo relacionar la cantidad de electrones que hay en un coulomb. Entonces en un coulomb hay 6.24 por 10 a la 18 electrones. ¿Cómo le hago para saber la cantidad de electrones? Entonces coloco 2 coulomb, que es lo que obtuve aquí de la carga, y aquí pongo este factor de conversión, donde un coulomb equivale a 6.24 por 10 a la 18 electrones. Eliminamos este coulomb de aquí con este de abajo y me va a dar la cantidad de electrones directamente. La cantidad de electrones que me debe dar es 1.248 por 10 a la 19 electrones. Vamos a comprobarlo con la calculadora. Entonces aquí tenemos la calculadora, ponemos 2 por 6.24, apretamos esta tecla por 10 a la X, colocamos 18 y le damos igual. Y aquí tenemos 1.248 por 10 a la 19 electrones. Entonces, ¿cuántos electrones pasan en este cable por cada segundo? Cuando la corriente de salida son 2 amperes, pues pasan 1.248 por 10 a la 19 electrones, una cantidad muy alta de electrones. Por 10 a la 19 significa una cantidad grande. Tenemos aquí otro ejercicio que dice lo siguiente: una carga eléctrica de 3 microcoulomb. En este caso la U que vemos aquí significa microcoulomb. Experimenta una energía potencial eléctrica de 17 joules al colocarse a 4 milímetros de otra carga. Determina el valor de esta segunda carga. Entonces lo primero que vamos a colocar son los datos que me está dando el ejercicio. El primer dato que yo voy a considerar es la constante de Coulomb, que en este caso es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado, Coulomb cuadrado. Este es el primer dato que yo voy a considerar. El segundo dato que yo voy a considerar es la energía potencial, que en el ejercicio me está diciendo que son 17 joules. Recuerden que este ejercicio ha sido modificado en datos con fines de explicación. Estos joules equivalen a newton por metro, entonces yo puedo colocar 17 joules o 17 newton por metro, es la energía potencial. La carga, una de las cargas, que en este caso va a ser la Q mayúscula, es de 3 microcoulomb. Esto lo voy a tener que transformar a coulomb, entonces no puedo usarlo directamente, tengo que transformarlo. Posteriormente tengo la distancia, que es de 4 milímetros. También tengo que transformar esta distancia porque está en milímetros y debe de estar en metros. Entonces tengo que hacer una conversión.
¿Qué fórmula voy a usar? Esta fórmula viene ahí en el ejercicio de la plataforma. Energía potencial es igual a la constante de Coulomb K por el producto de las cargas, la Q mayúscula por la Q minúscula, entre la distancia R. Tenemos que hacer un despeje porque me están diciendo que yo determine el valor de la segunda carga. En este caso yo ya asigné con un valor a la carga Q mayúscula, que es de 3 microcoulomb. Entonces yo tengo que despejar esta Q. ¿Cómo la despejo? Como esta distancia está dividiendo a todo esto, esto debe de pasar multiplicando en este miembro. Entonces me debe de quedar así. Energía potencial por la distancia es igual a la constante de Coulomb por el producto de las cargas. Q mayúscula por Q minúscula. Ahora tengo que quitar esta K y esta Q mayúscula, porque me están pidiendo solamente la carga Q minúscula. Entonces esto está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y la fórmula me va a quedar: carga es igual a la energía potencial eléctrica por la distancia entre la constante de Coulomb por la carga 1. Ya con esta fórmula yo ya puedo obtener lo que me están solicitando en este ejercicio. Pero para ello tenemos primero que hacer unas adecuaciones. Primero tenemos que saber que un microcoulomb equivale a 1 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Y por qué tengo que saber eso? Porque tengo que convertir esta carga de 3 microcoulomb a coulomb. Entonces hacemos la conversión. Colocamos 3 microcoulomb por 1 microcoulomb equivale a 1 por 10 a la menos 6 coulomb. Entonces aquí cancelamos el microcoulomb con el microcoulomb. Y el resultado me va a dar 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Entonces 3 microcoulomb equivale a 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Vamos a hacer el procedimiento en la calculadora. Entonces aquí colocamos 3 por 1 por 10 a la menos 6. Y eso me va a dar el siguiente resultado. 3 por 10 a la menos 6, que es lo que tenemos aquí en pantalla. Ya tenemos entonces una de las cargas en coulomb, porque así debe estar expresado. Ahora vamos a convertir la distancia, que está en milímetros. Sabemos que en un centímetro hay 10 milímetros, entonces aquí cancelamos milímetro con milímetro. Sabemos que en un metro hay 100 centímetros, entonces de esa manera cancelamos centímetro con centímetro. Y entonces aquí me va a dar ya la distancia en metros, que sería 4 por 10 a la menos 3 metros. Vamos a hacerlo directamente de la siguiente forma. Colocamos 4, lo voy a dividir entre, hago un paréntesis, 10 por 100 me va a dar 1000. Entonces aquí colocamos 1000, cierro paréntesis, y el resultado de eso me va a dar lo siguiente. Entonces nos va a dar 4 por 10 a la menos 3. Entonces esta sería la conversión de 4 milímetros a metros. Ya con esto yo ya puedo hacer la sustitución. La energía potencial me la están dando aquí, son 17 joules. Entonces aquí lo coloco, 17 joules. Recuerden que esos 17 joules equivalen a 17 newton por metro. Aquí tenemos la R, que en este caso sería la distancia. La distancia es 4 por 10 a la menos 3 metros. La constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. Y la carga sería 3 por 10 a la menos 6 coulomb, que es esto que tenemos aquí. Entonces aquí haciendo el análisis dimensional, este newton por metro, que equivale a joule, al multiplicarlo por este metro me va a dar newton metro cuadrado. Y ese newton metro cuadrado ya se puede eliminar con este newton metro cuadrado de aquí. Entonces aquí tenemos coulomb cuadrado y aquí coulomb. Entonces aquí eliminamos este coulomb con uno de estos coulomb que tenemos aquí y me va a quedar coulomb. Al hacer el análisis dimensional me debe de quedar en coulomb. La carga siempre va a estar expresada en coulomb. Si no está expresada en coulomb, está erróneo. Entonces vamos a hacer primero lo de arriba, esta operación de arriba, y luego la operación de abajo, para comprobar esto que tenemos aquí. Entonces colocamos 17 por 4 por 10 a la menos 3, y colocamos aquí igual. Entonces apretamos esta tecla y me va a dar 0.068. Con eso comprobamos lo de acá arriba. Vamos ahora con lo de abajo. Entonces colocamos 9, aprieto esta tecla por 10 a la X, aprieto nuevamente el 9, ahora por 3
por 10 a la menos 6. Y este resultado nos va a dar 27.000. Entonces, ya teniendo eso, procedemos a dividir 0.068 entre 27.000. Y eso nos va a dar lo siguiente: 2.5185 por 10 a la menos 6. Aquí podemos comprobar que nos da lo mismo. Entonces, este sería el resultado de la segunda carga. Y la unidad en este caso sería el coulomb. Entonces ahí tenemos ya la realización del ejercicio número 2. Posteriormente nos hacen una pregunta. Esto solamente con fines de orientación. Aquí lo importante es investigar de varias fuentes, principalmente de artículos o de libros. La pregunta dice: ¿cuál es la importancia de la carga del electrón y el protón en las aplicaciones de las leyes electromagnéticas? Recuerden que todos los átomos tienen partículas subatómicas. Los protones y los neutrones están en el núcleo y los electrones generalmente son los que giran alrededor de ese núcleo. El flujo de electrones es lo que provoca, en este caso, el movimiento de esos electrones y provoca la electricidad. Entonces, algo muy importante en la cuestión de las fuerzas electrostáticas, cuando las cargas en este caso son del mismo signo, que van a generar repulsión. Y cuando son de signos diferentes, pues se van a atraer. Y eso lo podemos ver aquí en pantalla. Esto es algo muy importante. Las cargas eléctricas también dan, en este caso, estabilidad a los átomos. Y de esa manera también permiten que estos átomos puedan formar enlaces. Con respecto a la pregunta que nos hacen aquí, las cargas eléctricas van a provocar campos eléctricos, independientemente de su estado de movimiento. Es decir, van a permitir el flujo de los electrones y van a permitir que haya electricidad. Gracias a las leyes del electromagnetismo, fue posible la generación de energía mecánica por la acción de energía eléctrica, en este caso el uso de un motor eléctrico, o bien la generación de energía eléctrica por la acción de energía mecánica, lo que se conoce como generador. Y más aún, permitió hacer funcionar las máquinas mediante la corriente eléctrica. Entonces, estas serían pues parte de la importancia de esas cargas eléctricas, que hay un flujo de electrones, un flujo de protones, que permite en este caso la generación de movimiento, que permite en este caso la generación de electricidad. Y tenemos entonces ya la última pregunta. Igual aquí hay que investigar de fuentes confiables. Igual esto es meramente de orientación. Menciona en un párrafo de 5 líneas la importancia de aquí me está diciendo ya sea de una sola ley en singular o de las leyes revisadas, que en este caso son 2 leyes o 3 leyes, sería plural. Yo en este caso les hago énfasis solamente en una, que es la ley de Coulomb, que es fuerza igual a la constante de Coulomb K por el producto de las cargas Q1, Q2 entre la distancia. Entonces aquí vamos a encontrar que la ley de Coulomb se emplea para calcular la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas en reposo. A partir de esta ley se puede conocer cuál será la fuerza electrostática de atracción, esto es muy importante, y de repulsión existente entre dos partículas. Entonces esta ley me va a permitir calcular la fuerza y a partir de esa fuerza saber si va a generar una repulsión o una atracción con otra carga. Y es lo que podemos ver también aquí en pantalla, y es algo que hace un momento también les comenté. Bueno, pues esto sería todo. Cualquier duda o comentario déjenlo en los comentarios del video. Nos vemos en una próxima ocasión.